Bienvenidos al podcast de DH Solutions. Soy Salvador Martínez. Y bueno, hoy nos vamos a adentrar en un concepto que a simple vista parece contradictorio. La filosofía del desapego. Así es, El Salvador, vamos a explorar basándonos en un texto llamado resumen.txt de cómo el desapego, lejos de ser una idea fría o distante, puede ser la llave para una vida más plena y con mayor libertad emocional. De hecho, el título del texto que vamos a analizar, No deseando nada, se posee todo. Me dejó pensando, suena a una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible poseer todo al no desear nada? Esa es precisamente la pregunta que intentaremos responder hoy. Vamos a desentrañar qué significa realmente el desapego, cómo el apego nos limita y, lo más importante, qué estrategias podemos usar para liberarnos de esas ataduras que nos impiden disfrutar plenamente de la vida. Suena a un viaje fascinante. Y ya que hablamos de viajes, a veces nos aferramos tanto al destino que nos olvidamos de disfrutar el camino. Podríamos empezar por definir qué es exactamente el desapego. A veces se malinterpreta como indiferencia o apatía, ¿cierto? Tienes razón. Salvador, es importante aclarar que el desapego no se trata de convertirnos en seres y emociones como robots. No se trata de no sentir, sino de no permitir que nuestras emociones nos controlen. Se trata de experimentar la vida sin depender de factores externos para encontrar la felicidad. Entonces podríamos decir que se trata de encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, en lugar de buscarla en cosas externas como posesiones materiales o la aprobación de los demás. Exactamente. Imagina, por ejemplo, a alguien que basa su felicidad en la validación externa. Si recibe un cumplido, se siente eufórico, pero si recibe una crítica, se derrumba. Su estado emocional depende completamente de factores externos que no puede controlar. Tiene sentido. Es como si estuvieran en una montaña rusa emocional, ¿no? Subiendo y bajando constantemente dependiendo de las circunstancias externas. Precisamente. El desapego, en cambio, nos invita a cultivar una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Me gusta la idea de encontrar esa paz interior. Ahora bien, mencionaste que el desapego se relaciona con diferentes filosofías. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. El budismo, por ejemplo, enseña que el origen del sufrimiento humano reside en el deseo y el apego. Cuando nos apegamos a algo, ya sea una persona, una posesión o una idea, sufrimos cuando la perdemos o cuando no podemos obtenerla. Es como si el apego nos creara una especie de prisión mental, ¿verdad? Nos ata expectativas y deseos que al no cumplirse nos causan dolor. Exactamente. El estoicismo, por otro lado, nos enseña a diferenciar entre aquello que podemos controlar y aquello que no implica. Nos invita a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos influir. Entonces, podríamos decir que el desapego implica aceptar que no tenemos control sobre todo lo que nos rodea. Así es. Y aquí entra un concepto muy interesante, el minimalismo emocional. No se trata solo de deshacernos de objetos materiales, sino también de despejar nuestra mente de pensamientos, emociones y preocupaciones innecesarias. Me intriga la idea del minimalismo emocional. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se ve ese desorden emocional y cómo podemos empezar a ordenarlo? Por supuesto. Imagina a alguien que se pasa el día preocupado por cosas que podrían salir mal en el futuro o que se aferra a rencores del pasado. Ese tipo de pensamientos y emociones actúan como un ruido mental que nos impide experimentar el presente con claridad y paz. Entiendo. Es como si estuviéramos cargando un equipaje pesado lleno de emociones y pensamientos innecesarios. Exactamente. El minimalismo emocional implica identificar ese equipaje y empezar a soltar lo que ya no nos sirve. Podemos preguntarnos, ¿este pensamiento o emoción me está ayudando a vivir una vida más plena? ¿O me está limitando? Suena un proceso de autoconocimiento bastante profundo. Sin duda. Y aunque puede ser desafiante al principio, los beneficios de vivir con mayor desapego emocional son inmensos. Ahora bien, ya hemos hablado de lo que es el desapego, pero me gustaría profundizar en cómo el apego nos limita en la vida diaria. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Piensa, por ejemplo, en una persona que se aferra a una relación que ya no le hace feliz por miedo a estar sola, o alguien que se obsesiona con obtener un ascenso laboral sacrificando su salud y bienestar en el proceso. Esos son ejemplos muy claros de cómo el apego puede llevarnos a tomar decisiones que no nos benefician a largo plazo. Exactamente. El apego nos lleva a vivir con ansiedad, tratando de controlar lo incontrolable. Nos hace depender emocionalmente de otros para nuestra felicidad y nos llena de frustración cuando las cosas no salen como esperamos. Y como mencionamos antes, nos impide disfrutar del presente porque estamos demasiado preocupados por el futuro o aferrados al pasado. Precisamente, el apego nos encierra en una jaula de expectativas y deseos que nos impiden experimentar la vida con plenitud. Entonces, si el apego nos limita de tantas maneras, ¿qué podemos hacer para liberarnos de esas cadenas? ¿Qué estrategias podemos poner en práctica para cultivar el desapego en nuestra vida diaria? Hay varias herramientas que podemos usar y las exploraremos a fondo en la próxima parte de este Deep Dive. Retomamos nuestra inmersión en No deseando nada, se posee todo. En la primera parte exploramos qué es el desapego y cómo el
apego nos limita, ahora profundicemos en los beneficios de una vida sin apego. ¿Te parece bien, Salvador? Me parece perfecto. De hecho, me quedé pensando en cómo el desapego puede transformar nuestras relaciones. Podríamos andar un poco más en eso. Claro que sí. Muchas veces cuando nos aferramos a las personas lo hacemos por miedo a perderlas o por la necesidad de controlarlas. Esto irónicamente puede llevar a relaciones codependientes y poco saludables. Es como si intentáramos poseer al otro en lugar de simplemente disfrutar de su compañía y permitirles ser libres. Exactamente. El desapego, en cambio, nos permite amar desde la libertad sin la carga de la dependencia o el miedo a la pérdida. Suena paradójico, pero al soltar permitimos que la relación fluya con más naturalidad y autenticidad. Así es. Podemos disfrutar del presente con la otra persona sin la ansiedad de que la relación termine porque entendemos que todo cambia, que nada es permanente. Aceptar la impermanencia tanto a las relaciones como en la vida en general es un paso clave hacia el desapego. Y al no depender emocionalmente del otro para nuestra felicidad, podemos construir relaciones más equilibradas, donde cada individuo puede desarrollarse plenamente sin la presión de satisfacer las expectativas del otro. Precisamente, en lugar de buscar nuestra felicidad en la otra persona, la encontramos dentro de nosotros mismos y desde esa plenitud interior podemos amar y conectar con los demás de una manera más sana y auténtica. Entonces el desapego no implica frialdad o indiferencia, sino un amor más maduro y consciente, donde podemos disfrutar de la compañía del otro sin aferrarnos a él. Ahora bien, mencionaste que el desapego también nos trae mayor paz mental. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Imagina que te enfrentas a un proyecto importante en el trabajo. Si te pegas al resultado, a la necesidad de que todo salga perfecto, es probable que experimentes mucha ansiedad y estrés durante el proceso. Claro, porque estarías constantemente preocupado por el que pasara así y por factores que muchas veces están fuera de tu control. Exactamente. El desapego, en cambio, te invita a enfocarte en el proceso, en dar lo mejor de ti en cada paso, sin obsesionarte con el resultado final. Esto no significa que no te importe el resultado, sino que no dejas que la ansiedad por el éxito o el fracaso te paralice. Suena una forma de trabajar más eficiente y sobre todo más placentera, sin duda. Al liberarnos del apego a resultados específicos, dejamos de luchar contra la corriente, aceptando que no podemos controlarlo todo. Y esa aceptación nos trae una gran paz interior. Es como si nos liberáramos de una carga mental que nos impide disfrutar del camino. Exactamente. Y esa paz mental también se traduce en una reducción del estrés y la ansiedad. Al no estar constantemente preocupados por lo que pueda pasar, podemos enfocarnos en el presente, en lo que realmente importa. Me gusta la idea de vivir con mayor tranquilidad y presencia sin esa constante rumiación mental que a menudo nos agota. El desapego nos invita a silenciar ese ruido mental y a conectar con una sensación de calma interior independientemente de las circunstancias externas. Hablando de conectar con nosotros mismos, ¿cómo podemos empezar a cultivar el desapego en la vida real? ¿Qué herramientas o estrategias podemos utilizar? Hay varias estrategias que podemos poner en práctica y algunas de ellas se complementan entre sí. Una herramienta muy poderosa es la atención plena o mindfulness. Se trata de prestar atención al momento presente sin buscarlo, observando nuestros pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos. Es decir, ser conscientes de lo que estamos sintiendo y pensando, pero sin dejarnos arrastrar por la corriente de nuestras emociones o pensamientos. Exactamente. Imagina que estás meditando y surge un pensamiento de preocupación por el futuro. En lugar de engancharte a ese pensamiento y dejar que te lleve por una espiral de ansiedad, simplemente lo observas, lo reconoces y lo dejas ir. Es como si fuéramos un observador imparcial de nuestra propia mente. Precisamente. Y al practicar mindfulness de manera regular, desarrollamos la capacidad de observar nuestros apegos con mayor claridad y de elegir cómo responder ante ellos. Entonces el mindfulness nos ayuda a tomar las riendas de nuestra mente y a no dejarnos controlar por nuestros apegos. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Otra herramienta muy útil es la práctica de la aceptación. Aceptar que no podemos controlarlo todo, que la vida es un constante cambio y que las cosas no siempre salen como esperamos. Suena a un gran desafío, especialmente en una sociedad que nos impulsa a controlar y a buscar la perfección en todo momento. Sí puede ser un reto, pero cuando aprendemos a aceptar las cosas como son sin resistencia, experimentamos una gran liberación. Dejamos de luchar contra la corriente y fluimos con la vida, con sus altibajos, con sus sorpresas y desafíos. Es como si nos rindiéramos a la sabiduría de la vida confiando en que todo tiene un propósito, incluso aquello que nos parece desagradable o doloroso. Exactamente. Y esa rendición paradójicamente nos llena de fuerza y sabiduría, nos permite afrontar los desafíos con mayor serenidad y resiliencia. Entonces la aceptación no se trata de resignación o pasividad, sino de una actitud de apertura y confianza ante la vida. Precisamente. Se trata de abrazar lo que es sin luchar contra ello. Y desde esa aceptación podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores.
Me gusta la idea de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Ahora bien, dijiste que el desapego también implica diferenciar entre nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. A menudo confundimos nuestras necesidades con nuestros deseos. Creemos que necesitamos ciertas cosas para ser felices cuando en realidad son solo deseos que al no cumplirse nos generan frustración. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esta diferencia entre necesidad y deseo? Por supuesto, imagina a alguien que se compra un coche último modelo porque cree que lo necesita para ser feliz. En realidad su necesidad básica es la de transportarse. El coche último modelo es un deseo que, si bien puede ser agradable, no es esencial para su bienestar. Entiendo, es como si nos dejáramos llevar por el consumismo, por las expectativas sociales, creyendo que necesitamos cosas que en realidad no son esenciales. Exactamente. Y al identificar nuestras verdaderas necesidades, podemos simplificar nuestra vida, liberarnos de apegos innecesarios y enfocarnos en lo que realmente importa. Suena un camino hacia una vida más libre y auténtica. Sin duda. Y al liberarnos de la tiranía de los deseos, experimentamos una mayor paz interior y una mayor gratitud por lo que tenemos. Entonces el desapego nos invita a vivir con mayor conciencia, a preguntarnos qué es realmente importante para nosotros y a soltar aquello que ya no nos sirve. Precisamente. Y al hacerlo abrimos espacio para nuevas experiencias, nuevas relaciones y nuevas formas de ser y estar en el mundo. Me encanta esta visión del desapego como un camino hacia la libertad y la plenitud. Ahora venga una pregunta clave. ¿Cómo podemos equilibrar el desapego con la motivación? No corremos el riesgo de caer en la apatía o la falta de interés por la vida. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen cuando escuchan hablar del desapego. ¿Cómo podemos conciliar una vida sin apego con la motivación para alcanzar nuestras metas, para construir relaciones significativas? ¿No nos llevaría el desapego a una especie de apatía o desinterés por la vida? Claro, esa es la gran duda, ¿no? Que si no tengo ese deseo, esa ambición, realmente voy a lograr algo. Voy a querer seguir adelante en la vida. Exacto. Y bueno, la clave está en entender que el desapego no se trata de renunciar a nuestros sueños o metas, sino de cambiar la forma en que nos relacionamos con ellos. Se trata de liberarnos de la ansiedad que genera el apego a los resultados, esa necesidad de controlar cada aspecto del camino y de aferrarnos a una visión rígida de cómo deberían ser las cosas. Ajá, o sea, no se trata de no tener metas, sino de enfocar nuestra energía de una manera diferente. Exactamente. Piensa, por ejemplo, en un artista que se apasiona por su obra, que se sumerge en el proceso creativo por el puro placer de crear sin estar constantemente pensando en si su obra será un éxito o un fracaso. Ese artista, al estar desapegado del resultado final, disfruta del camino con mayor libertad y plenitud. Y paradójicamente, esa libertad interior puede llevarle a crear obras aún más auténticas y poderosas. Me gusta esa idea de que al soltar el control, al dejar de aferrarnos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, permitimos que la vida fluya a través de nosotros, expresándose en toda su belleza y potencial. Precisamente, el desapego nos permite conectar con una fuente de motivación más profunda y auténtica que no depende de la validación externa o del miedo al fracaso. Nos movemos por la pasión, por el deseo genuino de crear, de aportar, de experimentar. Interesante. Entonces, en este caso, el desapego no sería como una especie de resignación, sino todo lo contrario, sería como una mayor conexión con nosotros mismos, con nuestra esencia. Exactamente. Y esta forma de vivir desde el desapego se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Imagina, por ejemplo, a una persona que inicia un nuevo proyecto con gran entusiasmo, pero que a la vez está desapegada al resultado final. Esa persona pondrá toda su energía y creatividad en el proyecto, pero no se derrumbará si las cosas no salen exactamente como lo había planeado. Aprenderá de la experiencia, se adaptará a las circunstancias cambiantes y seguir adelante con la misma pasión. O sea, que es que no le importa el resultado final. No se trata de eso, sino que no permite que la ansiedad por el resultado final le paralice. Entiendo. Entonces, el desapego, lejos de ser un obstáculo para la acción, se convierte en un motor para una vida más libre, más creativa, más apasionada. Exactamente. Porque al liberarnos de la tiranía del ego, de la necesidad de controlar y de la ansiedad por el resultado, conectamos con una fuente de energía inagotable. Una fuerza interior que nos impulsa a crear, a amar, a vivir con plenitud. En este Deep Dive, hemos explorado la filosofía del desapego desde diferentes ángulos. Hemos visto cómo el apego nos limita, cómo el desapego nos libera y cómo podemos cultivar esta filosofía en nuestra vida diaria a través de herramientas como el mindfulness, la aceptación y la distinción entre necesidades y deseos. El desapego no es un camino fácil, requiere práctica, paciencia y autocompasión, pero los frutos que cosechamos a lo largo del camino son invaluables. Y me gustaría destacar una idea que ha resonado en mí a lo largo de nuestra conversación.
El desapego no se trata de reprimir nuestras emociones o de convertirnos en seres insensibles, sino de aprender a vivir con mayor libertad interior, confiando en la sabiduría de la vida y fluyendo con sus cambios. Así es, Salvador. Se trata de vivir con los ojos abiertos, con el corazón receptivo, sin las cadenas del apego que nos impiden volar. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Ha sido un placer. Y bueno, a nuestros oyentes les recuerdo que pueden encontrar más información sobre este Deep Dive en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.